Bueno, primeramente quisiera darle las gracias al Instituto Interamericano por la Democracia por haber hecho este seminario. Creo que es muy importante para dar a conocer la esencia de un grave problema que está viviendo no solamente Latinoamérica, sino también los Estados Unidos y el mundo. Y es la relación del crimen organizado con la política. Quiero referirme especialmente a Venezuela, por ser esta una de las cabezas de las organizaciones criminales en América Latina y en el mundo. Venezuela se ha convertido en la cabeza de la gran corporación que exporta e importa crimen organizado. Narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de órganos, tráfico humano, tráfico de oro y de otros minerales preciosos y no preciosos, pero muy útiles, como por ejemplo el torio o el uranio. Venezuela pasó a ser la cabeza de una corporación criminal porque estaban allí todos los elementos que se requerían para ello. La corrupción, que es una parte de la cultura política y social de Venezuela. También la debilidad de las instituciones que aplican la ley. También la corrupción y los niveles de manipulación de las Fuerzas Armadas venezolanas. Y también la presencia de un hombre que inició uno de los eslabones más graves y más grandes que ha tenido la historia venezolana, que es Hugo Chávez Frías. Él planteó una estructura que permitió que Venezuela se convirtiera justamente en una gran corporación criminal. Antes de Hugo Chávez había corrupción y Venezuela ciertamente tenía participación en el negocio del narcotráfico y del transporte y el tráfico de otros minerales, pero nunca había llegado a los niveles que se observan hoy en día. Como les digo, y quiero hacer énfasis en esto, Venezuela exporta e importa crimen organizado. Chávez creó una estructura, creo que ya lo hemos hablado en otras oportunidades, y desarrolló un mecanismo a través del cual el narcotráfico pagaba las campañas electorales, el narcotráfico pagaba los déficits del gobierno y el narcotráfico se convirtió en el dueño del Estado, en el dueño de los políticos, no solamente los que hacen gobierno, sino también de organizaciones opositoras. Aquellos políticos que no se venden al crimen organizado simple y llanamente pasan a ser neutralizados, aunque hay algunos que todavía mantienen en el terreno una posición bastante radical a formar parte de ese grupo de políticos, de dirigentes que se dejan seducir por el dinero de la droga. Yo quiero hacerles especial énfasis también en el caso práctico. En el año 2015, en diciembre, se arrestaron en Haití los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Nicolás Maduro y Cilia Flores. Ellos fueron procesados por narcotráfico. Yo tuve oportunidad de estar en primera línea y escuché justamente cómo el narcotráfico paga la política en Venezuela. Ellos explicaron cuánto costaba un voto, cómo se pagaba un voto con dinero del narcotráfico y cómo se requería más fondos, es decir, vender más cocaína, traer más cocaína a los Estados Unidos para pagar el mantenimiento de esa clase política que hoy en día se mantiene en Miraflores, pero con dinero del narcotráfico. Los sobrinos de la pareja presidencial explicaron la operatividad de la unión entre el narcotráfico y la política, entre el crimen organizado y la política, en una sala de la Corte del Distrito Sur de Nueva York. También hay otros casos, por ejemplo, quiero hacer referencia al de Ali Saar Hacheminayah. Él es un iraní que fue acusado por el gobierno de los Estados Unidos de haber lavado dinero y de haber violado las sanciones de Irán. Esta investigación duró muchos años. Esta investigación incluyó 3 países importantes más otros países satelitales. Se presentaron evidencias frente a un jurado y el hombre fue declarado culpable. Pero por algún error que todavía no sabemos exactamente cuál fue, antes de que se le dictara sentencia,
el hombre salió liberado. Y las explicaciones que se dan para eso no son bajo ningún concepto creíbles. Nadie sabe exactamente lo que ocurrió. Les traigo este ejemplo porque creo que la importación del crimen organizado llegó a los Estados Unidos abiertamente. Puedo citarles también en lo práctico el caso de David Rivera, un ex representante republicano que recibió un contrato de Nicolás Maduro por $50 millones para hacer lobby en los Estados Unidos a favor del régimen de Maduro, que lo cobró, que fue denunciado en una corte civil y que esa denuncia permanece dormida porque no existe una intención real de hacer una investigación para ponerlo y aplicarle la justicia si realmente él cometió delitos, como muchos dicen, porque están involucrados en el caso, que lo hizo. Esto les digo entonces que el crimen organizado está en todos lados y está penetrando la política de los Estados Unidos. En el sur de la Florida ustedes pueden observar a muchísimos de los miembros de la clase política que ha sido tocada por el crimen organizado exportado de Venezuela, lavado de dinero en gran escala. Y también podemos observar casos que tocan otros presidentes, otros países, otros gobiernos. La política y el crimen organizado ha hecho una alianza estratégica. Ese aparato se ha mezclado con unos socios suprarregionales que también funcionan en base justamente al crimen organizado, al terrorismo y a otras líneas de ese mismo criterio. Los socios supranacionales de Venezuela, que son socios supranacionales de otros países, han hecho que sea cotidiano observar cómo la criminalidad camina por América Latina comprando o intentando comprar gobiernos y sistemas políticos. Podemos poner el ejemplo de Bolivia, podemos poner el ejemplo de Brasil, con el caso de Odebrecht es solamente uno de los elementos que podemos tocar, lamentablemente también en Colombia, en Ecuador y en todos los países de la región, sin irnos a El Salvador o Nicaragua o Honduras, donde el crimen organizado y el narcotráfico están vinculados directamente a la presidencia de la República, porque hay que recordar que los fiscales de Nueva York acusaron a Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, de estar financiado por el cartel de Sinaloa. En México también tenemos ese mismo ejemplo y ya son varios los funcionarios que han sido sancionados, incluyendo en aquel famoso juicio de Joaquín El Chapo Guzmán, donde observamos en línea directa cómo el narcotráfico pagaba campañas electorales, políticos, funcionarios, burócratas. Entonces, son muchos los ejemplos que nos pueden llevar a señalar que la relación del crimen organizado con la política es estable en América Latina, pero es un peligro para los Estados Unidos y un gran reto que debe enfrentar la aplicación de la justicia. Los narcotraficantes, los criminales, utilizan una serie de elementos que van desde las agencias de lobby, los abogados, las agencias de prensa y relaciones públicas, los bancos, los testaferros y toda una serie de elementos que incluye hasta los creadores de empresas fantasmas para lograr sus objetivos de lavar dinero, para lograr el objetivo de tocar a aquellos políticos que quieran ser neutrales y aquellos países donde necesariamente se observa que el crimen organizado es el que toma decisiones de carácter político. Es un reto para las instituciones democráticas y es un reto para la justicia, por lo cual es importante hacer un llamado a cada una de las personas que deben tomar decisiones en esa área para evitar que la impunidad se imponga y que el crimen organizado siga ganando terreno a nivel del hemisferio y a nivel internacional.